Y bien, como lo anunciamos, concluimos este programa especial con un invitado también especial, que es mi amigo Luis de la Calle, economista. Antes que nada, gracias por aceptar la invitación, Luis. Bienvenido. Encantado, Rosa. El gusto saludarte, estar contigo otra vez. No, pues vamos entrando en materia. Describías en tu reciente colaboración en el Universal, Plan C, violaciones TEMEC y otros tratados. Complica la revisión en 2026. Y utilizo el texto tal cual, Luis, porque para quienes vivimos en la frontera y dependemos, ¿qué te puedo decir? Eminentemente del tratado, de esta relación que tenemos comercial con Estados Unidos. Somos una economía muy vinculante con el tratado y pues obviamente nuestro foco de atención está en la revisión que vamos a tener en el 2026, en que se le dé, ya leí hay algunas notas que han dicho otros actores como el IMEF, ¿no? Esta incertidumbre, la volatilidad, pero qué mejor que escucharte a ti Luis, para ver si existen posibles violaciones, sobre todo en el ámbito judicial, esta posible reforma al Poder Judicial. Adelante. Sí, no, Rosa, muchas gracias. Mira, México, como bien decías, tiene una oportunidad histórica de desarrollarse en vista de la reestructuración de las cadenas productivas en el mundo, ¿no? El nearshoring. O sea, nosotros, el nearshoring es un concepto que para la gente que vive en la frontera, pues vives con él desde hace 40 años. O sea, no es Así es. una cosa nueva, ¿no? Sí. Lo que es un poco nuevo es que las inversiones que en los últimos 30 años han fluido hacia China, ahora tienen un destino diferente y México puede ser un gran receptor de inversión. Ya lo somos, ¿no? Hoy en día tienes tú ves los parques industriales, el empleo en las principales ciudades del norte del país y tenemos una actividad récord, ¿no? Pero eso que estamos viendo hoy en día es solamente el inicio, si realmente sabemos aprovecharlo. Y para aprovechar eso cabalmente, México tiene que tener un apego a los compromisos internacionales que ha asumido en el pasado. Porque el progreso que se ha hecho no es producto de la casualidad, sino es producto del compromiso que hay y que ha habido en México a nivel del gobierno, pero también de los gobiernos locales, como también de las empresas que están establecidas en muchas regiones del país, particularmente en el norte, a ser realmente competitivos. Entonces, el nearshoring es una oportunidad para realmente transformar la economía nacional. Y debemos ser muy cuidadosos que las propuestas que se hagan en materia de reformas constitucionales sean congruentes con las obligaciones que tiene México. Y entonces un poco, el artículo que escribí es un llamado de atención porque hay algunos aspectos del Plan C que pueden ser considerados violatorios de las obligaciones de México en el TEMEC y otros tratados, y por lo tanto darle argumentos, armas a aquellos a los que no les gusta mucho la integración del lado de Estados Unidos para que nos compliquen la revisión de 2026, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea, ¿no? de que veamos esto estratégicamente y que tratemos de hacer reformas. Hay que reformar el Poder Judicial, sin duda. Hay que fortalecer los órganos reguladores, sin duda, pero hacerlo de tal suerte que sea congruente con los compromisos de México. Así es, sobre todo porque a lo largo de esta administración, Luis, no sé si coincidas, decía, vamos a reformar el sistema de salud, se crea el INSABI, ¿no? Se desaparece el anterior sistema de salud, no funciona, lo desaparecen y vuelven a crear el IMSS Bienestar. Entonces, esta parte a los mexicanos nos queda muy claro qué significa el cambiar, el transformar una institución que, si bien era perfectible, pues habría mejor que haber mejorado lo que ya se había construido, no desaparecer, no crear nuevas cosas. Hace un momento que conversábamos con nuestros amigos de Grupo Integralia, hablábamos de esta parte de la parte de la legislación secundaria, porque si bien ya con Paulina Crehueras hablábamos de todas estas modificaciones, Luis, y con la senadora Beatriz Paredes sobre los tiempos del poder legislativo, entiéndase, ahorita está la permanente, pero a nosotros y a quienes nos ocupamos de entender qué implica para la economía, para las inversiones, para poblaciones donde dependemos necesariamente de la inversión y de la transformación que ha tenido la inversión extranjera en nuestro país, pues
digo, 36,000 millones, 35,000 millones de atracción de inversión extranjera, se lo trajo solamente aquí el estado de California con una megaplanta que va a producir semiconductores. Entonces, pues son muchos, sí, pero no lo suficientes para el más de 1 millón de empleos que necesitamos, de los jóvenes que van a venir el próximo año demandando un empleo y así sucesivamente, Luis. Entonces, esa es mi preocupación. Pero volviendo a tu análisis, que tiene que ver con el ámbito de los reguladores en lo que es la parte de los órganos autónomos. Aquí me quiero detener porque también esa es otra preocupación y está dentro del TEMEC. Sí, o sea, el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC con Estados Unidos y Canadá, está construido sobre dos pilares. El pilar número uno es la igualdad ante la ley. Entonces, o sea, es una cosa que suena muy sencilla, pero es de una gran fuerza, es su principal fortaleza. Hay una obligación de tratar a todo el mundo con las mismas reglas. O sea, México, Estados Unidos y Canadá nos comprometimos a tener las mismas reglas, los mismos derechos, las mismas obligaciones. Por primera vez en la historia, México firmó un tratado donde trataban a México como igual. Pero al comprometernos nosotros a la igualdad en el trato, se extiende a todo. O sea, no solamente entre países, sino también entre competidores, entre proveedores de servicios e inversionistas. Entonces, México no puede tener un régimen en el que, digamos, por ejemplo, como hay una pretensión en una parte del plan C, CFE y Pemex van a tener un régimen distinto y van a tener un régimen más favorable que el que tienen el resto de los operadores. Bueno, eso es contrario al pilar más importante del TEMEC, que es la igualdad ante la ley. Y el otro pilar que tiene el TEMEC es la independencia. O sea, se requiere para que funcione que tengas un poder judicial que sea independiente del Ejecutivo. Y entonces, como decías tú hace rato, pues la burra no era arisca, ¿no? Pero cuando uno ve lo que se ha hecho en otras instancias, y por más que se diga, oye, vamos a mantener la independencia del Poder Judicial, nosotros sabemos que lo que está en el origen de las reformas que propuso el presidente de la República es que no le gustaron algunas decisiones del Poder Judicial. O sea, no les gustó que fueran independientes y no les gustó que no juzgaran, que respetaran la igualdad ante la ley, que garantiza la Constitución y que garantiza el tratado. Entonces, un poco, lo que es una pendiente un poquito resbaladiza, nos podemos meter, es si transitamos hacia un régimen del Poder Judicial donde pierde la independencia y donde hay un mandato de no tratar a todo el mundo por igual. Y entonces, todas las violaciones que pudiera implicar el plan C están relacionadas con esos dos principios, con la falta de independencia y con la posibilidad de que haya un trato diferenciado, discriminatorio, al que México no puede tener porque estamos obligados a no hacerlo. Así es. Recientemente apareció lo vamos a poner en pantalla, este recuadro donde, ¿cuál es el método que utilizan? Hablando, tú decías en tu artículo, el TEMEC y otros tratados. Bueno, tenemos tratados también con la Unión Europea. Y bueno, pues ¿cómo eligen? ¿Cuál es el método que utiliza Alemania, Australia, Bélgica, Canadá? Bueno, esto es el TEMEC. Bueno, no sé, el tema del Reino Unido, por decirte algo, y bueno, pues seríamos el único país, incluyendo creo que Bolivia, nada más es el país que por medio de votación elegirían a sus jueces. ¿Es así esto, Luis? O sea, México, al nosotros tener una integración comercial con Estados Unidos y Canadá y exigir, México exigió en esa negociación que fuéramos tratados como iguales, nos estamos comprometiendo también a tener un sistema jurídico que transitara a ser un sistema jurídico de primer mundo. Sí. Entonces, eso implica tener estándares de comportamiento del Poder Judicial que tienen que ser mejorados de una manera muy importante, pero uno de los elementos centrales es la calidad de los jueces. Entonces, necesitamos en México un sistema de elección de jueces que esté basado en los méritos de conocimiento y capacidad de juzgar que tengan los jueces. Y entonces, no es solamente un concurso de popularidad, ¿no?
sino que se requiere un sistema que permita la evaluación de las capacidades técnicas de las personas y por lo tanto, en la abrumadora mayoría de los países, a excepción hecha de Bolivia, los ministros de la Suprema Corte no son elegidos con un voto popular, sino que son elegidos con base a sus capacidades técnicas y a su nivel de independencia. Entonces, requieres ambas cosas, la capacidad técnica y la independencia. Entonces, cuando se considere la reforma el mes de septiembre de este año, creo que es muy importante que los senadores y los diputados que la discutan y la voten, vean si realmente se está cumpliendo con la capacidad de las personas y con su independencia, y además, creo yo, tienen que fijarse en que lo que se haga sea congruente con las obligaciones internacionales que tiene México en el TEMEC y en otros tratados. Y no solamente tratados de libre comercio o de inversión, sino también tratados en materia de derechos humanos y otros tratados en los que México está comprometidos a tener contrapesos, a tener independencia de los poderes de la Unión y a tener calidad en la administración de justicia. Así es. Para finalizar, Luis, y agradecemos de tu tiempo, te seguimos ahí en tu cuenta de ex, antes Twitter, lo encontramos como Luis de la Calle, economista. ¿Qué sigue después de esto para ustedes? Que sé que han estado, pues, no solamente publicando, se habla de que va a haber foros, vas a participar, vas a proponer. ¿Con qué te gustaría finalizar o qué mensaje le enviarías a quienes nos escuchan esta tarde, quienes están en el sector, particularmente en el sector de exportación? ¿Qué esperar? Bueno, yo creo que es muy importante que, digamos, todas las comunidades en México, todos los grupos en México que participan del comercio exterior, que se pueden beneficiar de una mayor integración en América del Norte y de convertir a México en un lugar atractivo a la inversión, expresen sus puntos de vista de la importancia que tiene tener un régimen de Estado de Derecho donde se tenga un poder judicial independiente y que pueda emitir sentencias de una manera imparcial. No solamente porque es una cosa a la que estamos obligados con los tratados, sino porque es lo que más le conviene al país. Y entonces, juzgar la propuesta del Plan C con esos ojos. Y si al final del día decidimos que esa es la mejor manera de hacerlo, pues entonces tener todas las leyes secundarias que se requieran para asegurar el funcionamiento adecuado del Poder Judicial. Pero no solamente esperar a que se decida en la Ciudad de México entre los diputados, senadores electos, cuál debe ser el esquema, sino que realmente se escuche a la sociedad. Y si hay un foro en el norte de México, en Tijuana, por ejemplo, sobre este tema, creo que ahí es muy importante que el sector privado, los empresarios, los trabajadores, la comunidad de Tijuana se exprese la importancia que tiene la preservación de la integridad del tratado, porque ese es el pilar del atractivo de México en el nearshoring. Sin duda, sin duda. Bueno, Luis, como siempre, muchísimas gracias por tu colaboración. Espero seguir conversando contigo en una próxima oportunidad. Encantado de hacerlo, Rosa. Gusto de saludarte. Igualmente, con esto concluimos. Recuerde, soy Rosa León, el tema está en la mesa y lo espero en la próxima. Pásela bien.